video anterior vimos con ejemplos de la Edad Media cómo un obstáculo de la ciencia son los dogmas y también cómo un acelerador de la generación del conocimiento es tener un idioma común para que muchas personas puedan propagar y compartir conocimiento. En este video veremos qué condiciones propiciaron lo que se conoce como la revolución científica. Hubo muchos eventos que marcaron el inicio de la Edad Moderna, principalmente a fines del siglo XV. Por ejemplo, la caída de Constantinopla motivó la exploración de rutas alternas hacia Oriente, lo cual llevó al descubrimiento de la colonización de América, inicialmente por España y Portugal, seguidas de Inglaterra, Francia, Holanda y Suecia. Los musulmanes fueron expulsados de la península ibérica, se dio la reforma protestante en Inglaterra, se establecieron muchos imperios en África, el Renacimiento se originó en Italia y se esparció por el resto de Europa. La necesidad de exploración por parte de los países europeos motivó grandes avances en la navegación, lo cual permitió por primera vez un comercio a nivel global. Ya que este comercio global era dominado por las potencias europeas, fue natural que fueran ellos quienes integraran el conocimiento de todas las culturas. Entonces, los centros de generación de conocimiento pasaron a ser de los imperios musulmanes a los reinos europeos. Los eventos y los descubrimientos que se dieron en esta época motivaron un cambio en la visión del mundo en Europa, que en la Edad Media había sido muy conservadora y dominada por la religión. También la llegada de la imprenta a Europa facilitó la propagación del conocimiento, que durante la Edad Media había sido privilegio de unos pocos. Durante los siglos XVI y XVII se dio la llamada Revolución Científica. En astronomía, los aportes de Copérnico, Kepler, Galileo y otros llevaron a la aceptación del modelo heliocentrista, el cual propone que la Tierra gira alrededor del Sol. Hasta entonces, a pesar de haber sido criticado por académicos musulmanes, se había preferido el modelo geocentrista de Ptolomeo. No es que no se pueda decir que el Sol no gira alrededor de la Tierra, es simplemente que las observaciones astronómicas se explican mucho más fácil si asumimos que la Tierra gira alrededor del Sol que al revés. En medicina, Andreas Vesalius desarrolló la anatomía moderna haciendo disecciones de cadáveres, las cuales habían estado prohibidas por diversas religiones, ya que consideraban al cuerpo como sagrado. Pero ¿cómo lo vamos a curar si no lo estudiamos? También en esta época, el inglés William Harvey hizo la primera descripción del sistema circulatorio. Se dieron grandes avances en la física y matemáticas con personajes como Huygens, Leibniz, Newton, Fermat, Euler y Lomonosov. Se desarrolló el cálculo y los logaritmos, los cuales serían muy útiles en la tecnología de la época. Pascal y Leibniz hicieron las primeras calculadoras mecánicas. Newton propuso la ley de la gravitación universal y las leyes de la mecánica, con las cuales se podrían describir por primera vez fenómenos diversos usando los mismos principios. Por ejemplo, la ley de la gravitación me permite predecir tanto el movimiento de los planetas alrededor del Sol como la trayectoria de un proyectil. En química, se empezaron a describir los elementos que ahora encontramos en la tabla periódica y a proponer leyes de la materia, alejándose de la alquimia, aunque he de decir que Newton le dedicó más tiempo a la teología y a la alquimia que a la física. De hecho, quemó su laboratorio en un par de ocasiones. En biología, se empezaron a clasificar distintas especies, dando lugar al desarrollo de la taxonomía por Linneo. Por primera vez, se tenía un sistema de clasificación donde se podían comparar qué tan similares o distintas eran las especies. Muchos de estos avances se dieron gracias al desarrollo de instrumentos de observación, tales como microscopios o telescopios, y también al desarrollo de nuevas técnicas de experimentación, las cuales permitían observar fenómenos de manera controlada. También es en esta época que se empiezan a desarrollar los primeros métodos científicos, con Galileo, Descartes, Newton, Laplace. La ciencia se empieza a separar de la filosofía y de la religión. Al haber más de un método científico, empezaron a surgir rivalidades, principalmente entre el racionalismo desarrollado en Europa continental y el empiricismo en Gran Bretaña. El racionalismo hace énfasis en el análisis y en la lógica, mientras que el empiricismo hace énfasis en la observación y la experimentación. Veremos más a detalle estos métodos en la semana 3, pero por el momento podemos decir que ambos son necesarios para la ciencia. Algo muy importante para el pensamiento científico se dio en esta época. Al tener tanto éxito en describir cierto tipo de fenómenos y poder predecirlos, principalmente en la física, entonces se desarrolló lo que se conoce como el mecanicismo. Se empezó a pensar que así como la ciencia podía comprender todos estos fenómenos, todo el universo era igual de previsible y esto empezó a tener
muchos efectos en la visión que la gente tenía del mundo y también muchas implicaciones en la relación entre la ciencia y la religión, del cual veremos más en la última semana. Resumiendo, durante la Edad Moderna no solo se desarrollaron muchos avances científicos, sino que se propusieron los primeros métodos sistemáticos para la generación y verificación del conocimiento, que es lo que ahora llamamos ciencia. A mediados del siglo XVII, los enciclopedistas empezaron a recopilar todo el conocimiento generado hasta ese entonces. Esto motivaría grandes cambios en la edad contemporánea, el tema del próximo video.